Muy bien, esta mañana enfocándonos en lo que estamos celebrando, la Cena del Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz, vamos a estar enfocando nuestra atención en una doctrina particular, pero si ustedes recuerdan, todo el mes de octubre el mes pasado hemos estado recordando y celebrando 500 años de la Reforma, y junto con la Reforma varias doctrinas bíblicas resurgieron y fueron enfatizadas por los reformadores. Estas doctrinas las conocemos como las doctrinas de la gracia, tales como la primera de ellas que vimos es la inhabilidad absoluta o incapacidad del hombre para llegar a Dios por sí mismo. Esta es la doctrina de la depravación total. También vimos la doctrina de la elección. Dios escoge soberanamente a los que Él salva sin ninguna participación humana. Vimos también la doctrina de la regeneración, o sea, Dios por medio de su Espíritu tiene que dar nueva vida a un individuo, una persona que está muerta en delitos y pecados, para poder llegar a salvación. Vimos también acerca de la perseverancia de los santos, o el hecho de que si un individuo, una persona ha sido realmente transformada por el Señor, esa persona perseverará en la fe hasta el día de Jesucristo. Claramente la Escritura nos enseña esas verdades. Hoy en particular quisiera enfatizar, o que nos enfocáramos, mejor dicho, en la doctrina de la expiación. Una palabra altisonante, pero básicamente la doctrina de la expiación habla del sacrificio eficaz de Cristo. Cristo murió en la cruz para lograr algo específico y lo hizo eficazmente. La palabra expiar quiere decir pagar la culpa, sufrir el castigo para pagar por el pecado. Estas doctrinas de la gracia que les llamamos son doctrinas que forman parte integrada, una unidad integradas en la doctrina bíblica de la salvación. Estas doctrinas constituyen el corazón de nuestra teología evangélica, que, como dije, resurgieron cuando la Reforma vino. La Iglesia fue rescatada de la oscuridad del catolicismo romano, que había sido por siglos afectado por eso. Y hoy en particular quisiera que enfocáramos nuestra atención en esta gran doctrina de la expiación y el significado bíblico de lo que significa, de lo que esto implica. Estaremos hoy simplemente dando una introducción al tema y celebraremos la Cena del Señor inmediatamente. Y el domingo que viene estaremos explicando en detalle algunos pasajes que nos hablan específicamente de esta preciosa doctrina. Así que quiero que pensemos cuidadosamente en cuanto al tema. Esto no va a ser un estudio apurado, va a ser un estudio pausado. Y el propósito de este estudio es afinar nuestro entendimiento sobre la obra de Cristo en la cruz, que hoy específicamente recordamos y anunciamos por medio de los elementos de la Santa Cena. Y quiero que pensemos y examinemos algunas de las nociones que muchas personas tienen. Aquellos que han venido de trasfondo evangélico tienen muchas de estas nociones acerca del sacrificio de Cristo, y muchas de ellas son equivocadas. Y para empezar, vamos a hacer esta pregunta: ¿por quiénes vino Cristo a morir? ¿Qué efecto tuvo su sacrificio en la cruz? En otra manera de decirlo es: ¿por quiénes hizo Cristo expiación? ¿Qué logró su muerte en la cruz? ¿Qué garantizó la muerte de Cristo? Son preguntas importantes que nos enfocan, nos forzan a pensar en lo que el sacrificio de Cristo es. ¿Vino Cristo a pagar por los pecados de todos los hombres en general, o vino a pagar eficazmente por los pecados de muchos en particular? ¿Tenía el sacrificio de Cristo la intención de salvar universalmente a todos los hombres, o tenía el sacrificio de Cristo el propósito de salvar particularmente a algunos? Son preguntas que debemos considerar. Y antes de proceder con este estudio, creo que es apropiado
subrayar o aclarar lo siguiente, para que no haya malentendido. La suficiencia de la obra de salvación de Cristo en la cruz nunca ha sido punto de desacuerdo entre cristianos evangélicos. La suficiencia. Todos estamos de acuerdo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrir los pecados de todos los hombres. Por ejemplo, John MacArthur, nuestro pastor, dice en su comentario 1 Timoteo 2:6, la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, pero el aspecto sustitutivo de su muerte solo se aplica a sus escogidos. Y ahí comienza a hacer cierta diferencia. Por cuanto la expiación que Cristo hizo fue suficiente, continúa diciendo MacArthur, para cubrir la culpa de todos los pecados que han sido y serán cometidos, Dios la ofrece con claridad a todos. O sea, el sacrificio de Cristo contenía suficiente virtud y suficiente poder para salvar hasta un universo lleno de pecadores. La cuestión de la suficiencia de la cruz nunca ha sido un punto de desacuerdo entre cristianos. ¿Por qué? Bueno, es obvio que claramente el Nuevo Testamento nos dice que hay un solo Salvador del mundo y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Primera de Juan 4:14 nos dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Lo que divide a los cristianos no es la suficiencia de la muerte de Cristo. Lo que divide a los cristianos es la aplicación y efecto del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, el aspecto, como dice MacArthur, sustitutivo de ese sacrificio en la cruz. Debemos distinguir, y eso es muy importante para que no nos perdamos en el resto del sermón o el resto del estudio. Debemos distinguir entre suficiencia y pago eficaz. Muy importante. Déjenme ilustrarlo tal vez de esta manera. No es la mejor ilustración, pero vamos a hacerlo, tratar de ilustrarlo. Suponga que usted tiene $20,000 en su cuenta de banco. Suponiendo. Y usted caritativamente tiene ahí suficiente dinero en esa cuenta de banco para cubrir los tickets, los boletos de la cena de Navidad para todos los hermanos de la iglesia. Usted tiene suficiente dinero para cubrir todo eso. Pero usted decide que va a pagar solamente por 5 individuos que van a asistir a la cena. Bueno, hay una diferencia entre tener lo suficiente y realmente la capacidad o el poder o el deseo de hacerlo. Entonces, debemos tener eso en mente y evitar ser confundidos. Tú pagas solo por aquellos que invitas, aunque tu cuenta es lo suficientemente grande para cubrir a todos los hermanos, pero la aplicación de eso es limitada a 5, en mi ilustración. Si algunos de ustedes quieren pagar a algunos hermanos y todo lo que quieran, adelante. Terminando este servicio se pueden obtener los boletos. A ver cuántos de ustedes van a hacer eso. Pero debemos mantener en mente la diferencia que existe entre pago eficaz, que es justamente lo que la expiación de Cristo logró, y simple suficiencia. Si hacemos la pregunta otra vez, ¿por quién murió Jesucristo? La mayoría de los creyentes hoy contestarían, Cristo murió por todos los pecadores, queriendo decir que Cristo pagó en la cruz por todos los pecadores. Recordemos, suficiencia, eficacia o pago. La mayoría piensa que Cristo en la cruz ya pagó por el pecado de todos los hombres y que lo único que ahora debemos hacer es decirles que Jesús les ama y que Él les va a salvar si ellos responden a su invitación. Pregunta, ¿es eso cierto? Si esto es cierto, entonces la salvación que el Señor logró en la cruz fue potencial, pero no real, no eficaz. En otras palabras, Cristo
expió potencialmente los pecados de todos los hombres, pero esa obra no es real ni eficaz hasta que los hombres la activan por medio de su fe. ¿Es cierto eso? Yo hago preguntas, nomás, no tienen que contestarme. La salvación, según la creencia tradicional, la creencia popular, se ofrece a todos porque Cristo, según esta interpretación, ya pagó por todos los pecados de todos los hombres. Y lo que el hombre tiene que hacer es simplemente recibirla. Yo me imagino que la mayoría de ustedes está pensando, bueno, Henry, eso es lo que siempre he pensado y lo que se me ha enseñado. Pero recordemos la diferencia otra vez entre suficiencia y pago. El sacrificio de Cristo tenía suficiente poder para cubrir por todos los pecados, pero ¿por quién realmente pagó? Jesucristo. Si aceptamos la premisa que Cristo murió en la cruz para pagar por completo por todos los pecados de todos los hombres, entonces, escuche esto, estamos forzados a concluir que el infierno está lleno de personas cuyos pecados ya fueron pagados. Y el cielo está lleno o está poblado por personas cuyos pecados fueron expiados también por Cristo en la cruz. Según esta posición, Cristo hizo lo mismo para ambos, para los que están en el infierno y para los que están en el cielo. Eso nos causa consternación. La única diferencia entre las almas que están en el cielo y las que están en el infierno es que algunos fueron persuadidos y aceptaron la oferta y la mayoría la rechazaron. Si ese es el caso, entonces vamos llegando a esta conclusión, que la decisión fue del hombre. La salvación realmente depende de la decisión del hombre. Esa conclusión, que es la posición tradicional y popular, es concluir entonces que la muerte de Cristo en la cruz solo logró una expiación potencial, pero no real. Piensen en el típico mensaje evangelístico. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a pagar completamente por tus pecados. ¿No vendrás a Él y responderás a ese amor? Y por lo general se apela, ¿no es cierto?, a las emociones, se toca música de órgano, se cantan varias estrofas de algún himno, tal como soy, por ejemplo, se hacen pausas, se sigue insistiendo que la gente levante su mano, venga al frente, etcétera, etcétera. La invitación a salvación es casi un ruego a no decepcionar a Dios que hizo tanto por nosotros. Eso es lo que es. El punto de una presentación evangelística típica es manipular y persuadir de alguna manera al pecador que éste responde y tome su decisión por Cristo. Según la predicación evangelística típica, otra vez, y la creencia común, es que Cristo ya pagó y el resto está en tus manos. Es tu decisión. Entonces la salvación presentada de esta manera sugiere que la salvación depende del hombre. ¿Quién es el último que determina si va a ser o no ser salvo? Es el hombre. Pero esa no es la manera en que la salvación se presenta en todo el Nuevo Testamento. Si han seguido con cuidado nuestros estudios de las doctrinas de la gracia, nos damos cuenta que estas nos confrontan con esta realidad, que ningún hombre puede ejercer por sí mismo ese tipo de decisión de venir a Cristo. El hombre en su condición natural de pecador no puede responder a la verdad del Evangelio, a menos que Cristo, que el Espíritu Santo, que Dios abra su entendimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, hemos visto tantos pasajes, simplemente para repasar, no los vamos a cubrir. ¿Por qué es que el hombre no puede decidir por Cristo? Es porque, en primer lugar, el hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2, el pasaje que leímos hace un rato. Y un hombre muerto es insensible a cualquier tipo de estímulo, está muerto. Nos dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural es insensible a las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. A menos que el Espíritu Santo esté ahí y abra su entendimiento, el hombre no puede.
También vimos que el hombre está excluido de la vida de Dios, Efesios 4:18. Es vano en su mente, versículo 17, cegado al evangelio por el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. No busca a Dios, dice Pablo en Romanos 3, 10 y 12. No lo hace, no hace lo bueno, no hay nada en él que es bueno. Nos dice también Pablo que está entenebrecido en su corazón, Romanos 1:21. También nos dice Pablo que es incapaz de agradar a Dios, Romanos 8, 7 y 8. O sea que el hombre, cualquier ser humano, en su condición natural, no puede tomar la decisión por Cristo. Una decisión que sea genuina y real de seguir a Cristo. Claro, la gente levanta la mano en una campaña de Billy Graham o una de estas cosas, levanta la mano, pero la pregunta es, ¿cuántos de estos que levantan la mano realmente son hijos de Dios y fueron transformados? No, han seguido, donde va Vicente va la gente, ¿no? Y ahí van. Y se hacen notas de todos los que aceptaron a Cristo y ya se toma como si fueran de Cristo. No es así. No es así. Un hombre en su condición natural de pecador no puede creer y ser salvo otra vez, a menos que Dios intervenga en su vida. Por ejemplo, nos dice Juan, el libro de Juan, capítulo 1 de Juan, versículo 1:12, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y el versículo 13 nos dice cómo es que llegaron a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios tuvo que intervenir. Y lo hace por medio del nuevo nacimiento, por medio de la regeneración, por la cual el Espíritu Santo da vida a un ser humano que estaba muerto. Y le da la habilidad de entender, creer, discernir, arrepentirse. Es la obra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Pablo, otra vez. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es obra total y exclusiva de Dios. Otra vez en 1 Corintios 1:30 Pablo dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. La salvación no es parte tuya y parte de Dios. No es parte 50% de Dios, 50% tuya. No es 80% de Dios, 20% tuya. No es ni siquiera 99% y 1% tuyo. ¿Sabes por qué? Porque si fuera un 1%, yo tendría de qué gloriarme delante de Dios. Y Dios no va a permitir eso, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios tiene que dar vida a los muertos. Piensen lo que sucede en la salvación. Dios tiene que dar vista a los ciegos. Él tiene que dar entendimiento a los ignorantes. Dios tiene que conceder arrepentimiento a los que aman su pecado. Él tiene que conceder fe, el creer, como dice Filipenses 2:12, a los que de no ser así no entienden, no ven y espiritualmente ni pueden hacerlo. Todos los elementos de la salvación de un pecador vienen de Dios. Por eso Él se lleva toda la gloria. Oh, Henry, pero no entiendo eso. Miren, hay cosas que no podemos entender, pero eso es lo que el Señor declara. El hombre es incapaz, por su propia iniciativa, de escoger a Cristo, a menos que Dios Padre le haya traído a Cristo, su Hijo, por elección soberana. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando Él está enseñando en Juan capítulo 6, donde dice el versículo 37, por ejemplo? El Señor enseña, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero noten dónde comienza todo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Continúa diciendo en el versículo 39. Esa es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
O sea, la seguridad depende de Él. Y noten el versículo 44. Ninguno, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa palabra traer en griego quiere decir jalar. No es simplemente que Él invita. Dios trae a pecadores a su Hijo para que Él dé vida eterna. En Juan 17, el mismo libro, capítulo 17, donde Jesús intercede por aquellos que Él vino a redimir, Él dice en el versículo 1, Juan 17, 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todo ser humano. No, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Notan eso? Los que vienen a Cristo Jesús para salvación son los que Dios Padre trae al Hijo para que Él les dé vida eterna. Si no fuera así, nadie vendría a Cristo. Ahora, con todo este trasfondo, hagamos la pregunta otra vez. ¿Por quién murió Cristo? ¿Fue su sacrificio en la expiación potencial o fue real y eficaz? La única respuesta que tiene sentido es que en la cruz Cristo pagó en su totalidad y eficazmente la culpa de los pecados de todos aquellos que creerían en Él. No hay duda de eso. ¿Quiénes son estos? Bueno, los escogidos de Dios, los que Dios dio a su Hijo para que Él dé vida eterna, ya lo vimos. El Hijo no vino para salvar a todos los que Él pudo. Los que Dios dio a su Hijo para que Él dé vida eterna, a eso salvó. Ni uno más, ni uno menos. Cristo no vino a este mundo a ver cuántos puedo salvar, a cuántos puedo convencer para que acepten la oferta de mi Padre. No, Él vino a salvar a aquellos que el Padre ya le había dado. Cristo no logró una salvación hipotética para creyentes hipotéticos, sino una salvación real para sus escogidos. Eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena también. Alguien dirá, oh, me suena es pesado eso. Me suena, Henry, que tú crees en una expiación limitada. Y por supuesto. Y tú también. Porque usted dirá, no, yo creo en una expiación ilimitada. Yo creo que Cristo pagó por el pecado de todos los hombres. Si este es el caso, usted está diciendo que cree en una salvación universal, que enseña que todos los hombres finalmente serán salvos. Eso es una falsa enseñanza, no está en la Escritura. Realmente usted no cree entonces en una expiación ilimitada. Sabemos por la Escritura que la expiación es limitada porque no todos los hombres serán salvos, ¿verdad? No fue la intención de Dios salvar a todos, más sabemos que la mayoría de los hombres no se salvarán. ¡Ay, qué injusto eso! No pensemos así. Eso es lo que claramente se nos enseña. Pero hay un lugar donde la mayoría de los hombres van a terminar y ese lugar se llama infierno. Dice Mateo 10:28 el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay un lugar para los pecadores después de la muerte y ese lugar es el infierno. Ahora, Jesucristo no intercede por todos los hombres. ¿Notaron en su oración intercesora ahí en Juan 17? Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, por los que tú me has dado. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús intercede por los suyos. Jesús no está intercediendo por el mundo. Cristo solo intercede por aquellos que Él vino a salvar y por quienes Él pagó por sus pecados. El mundo, la mayoría de los seres humanos, terminarán en ese infierno para pagar eternamente por la culpa de sus pecados. Claramente nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1
que el Señor Jesús, cuando sea revelado, versículo 7, desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama y fuego, dará retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Biblia claramente enseña que hay un infierno reservado para los que no conocen a Dios y los que no obedecen el evangelio de Jesucristo. En ese lugar, los incrédulos recibirán retribución por sus pecados. Entonces, estas verdades nos enseñan que la expiación es limitada. La expiación no se aplica a todo ser humano. Dios no tuvo la intención de salvar a todos y cada uno, porque si esa hubiera sido su intención de Dios, lo hubiera hecho. No fue así. Ay, eso me suena injusto. Bueno, no podemos entender por qué Dios hace ciertas cosas, pero eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿quién limita la expiación? ¿Quién limita la expiación? La respuesta popular entre evangélicos es que el pecador es el que limita la expiación que potencialmente ha pagado la culpa de sus pecados. Pero decir eso es concluir que el sacrificio del Hijo de Dios no fue eficaz entonces. En otras palabras, no logró el propósito de salvar, ya que el pecador puede neutralizar ese propósito, si decide o no. Pero eso no es lo que vemos. Dios es el que limita el alcance de la expiación, porque Él no escogió a todos para salvación y no todos terminarán en el cielo. No, aunque no entendamos esa razón, debemos aceptarla porque es justamente lo que la Biblia enseña. Romanos 9:15 nos dice el apóstol Pablo que el Señor dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no escogió a todos, ni todos van a ir al cielo. El sacrificio de Cristo fue eficaz para los que Dios en su soberana voluntad y gracia escogió para salvación. Esta es la voluntad y propósito de Dios. Y tenemos que aceptar eso y someternos ante eso. Bueno, muchos dicen, bueno, pero eso me suena injusto. Esa es la reacción automática del ser humano ante la soberana voluntad de Dios en la salvación de ciertas personas, pasando por alto a otras. Y noten que Pablo se anticipa a ese argumento, a esa manera de pensar. No, eso no es justo. Noten en el capítulo 9 de Romanos, otra vez el versículo 19. Pablo se adelanta y dice: entonces me dirás, ¿por qué pues todavía inculpa a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Ven que Pablo se adelanta y está argumentando por aquellos que se quejan que esto es injusto. Y contesta Pablo en el versículo 20. No le dice, sí, la verdad que me pasé de rosca, no quise decir eso. No dice nada de eso, ni explica. Solamente el versículo 20 dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que contestas a Dios? El hecho de que no entiendas no te da la libertad de arguir con Dios, que es justamente lo que Job hizo. Y Dios lo corrige en el capítulo 38 de Job, su libro. Pueden leerlo en casa y ver cómo Job finalmente reconoce, dice, ¿quién soy yo para discutir con Dios? Hablé una vez, ya no más, me tapo la boca, chito, se acabó. La expiación es limitada porque Dios la limitó a aquellos que creen y Él llama a salvación. Si tú crees que Jesús murió para pagar por todos los hombres, entonces estás diciendo que la expiación fue limitada en su efecto. Cubre a todos, pero no los cubre con poder, ya que depende de ellos que de alguna manera se den cuenta y acepten. Entonces otra vez la pelotita cae en manos del pecador. Y entonces el pecador es el que decide la salvación, no es Dios. Cuando Jesús en la cruz, antes de expirar,
dijo, consumado es, tetelestai. Jesús estaba expresando que su obra en la redención fue eficaz e ilimitada en su poder a favor de los que Él vino a dar vida eterna. Esta fue una expiación completa de Cristo Jesús. No fue una expiación limitada e ineficaz. La expiación es limitada por Dios para sus escogidos, pero es ilimitada en cuanto a su efecto, su poder, su virtud. Para ellos hay expiación completa, total, de todos sus pecados, para los escogidos de Dios. Charles Spurgeon, me encanta leer sus comentarios de muchas cosas, pero Charles Spurgeon escribe acerca de la respuesta a la posición arminiana de la expiación, que es esa, que Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Dice Charles Spurgeon en respuesta a los arminianos de esta manera: a menudo se nos acusa de limitar la expiación de Cristo porque decimos que Cristo no expió el pecado de todos los hombres, o que todos los hombres se salvarán. Yo respondo a ese cargo diciendo que son los que se oponen a esto los que limitan la expiación. Y continúa: los arminianos dicen que Cristo murió por todos los hombres, pero pregúntales qué quieren decir con eso. ¿Aseguró Cristo por su muerte la salvación de todos los hombres? Y la respuesta es no, ciertamente no. O si le hacemos la siguiente pregunta: ¿aseguró la muerte de Cristo la salvación de alguna persona en particular? Ellos se ven obligados a decir que no, tampoco. Ellos dicen que Cristo murió para que cualquier persona se salve si sigue ciertas condiciones para ser salvo. Ahora, ¿quién es el que limita la salvación? Dice Spurgeon. Yo digo, ustedes lo hacen. Lo hacen cuando dicen que Cristo no murió para asegurar la salvación de nadie en particular. Perdónenme. Satíricamente él dice, pero nosotros no limitamos la muerte de Cristo. No, Señor, son ustedes los que hacen eso. Nosotros decimos, dice Spurgeon, que Cristo murió y que Él infaliblemente aseguró la salvación de una multitud que nadie puede contar, quienes por medio de la muerte del Señor no solamente pueden ser salvos, sino que serán salvos. Y no pueden bajo ninguna posibilidad correr el riesgo de no ser salvos. Eso es hablar con convicción. Y después termina diciendo, caballeros, ustedes pueden guardarse su expiación, dice Spurgeon. Nosotros jamás renunciaremos a la nuestra. Correcto. La expiación bíblica es una expiación real y completa. Consumado es, dijo el Señor. No es una expiación hipotética o potencial. La expiación bíblica es a favor de todos los que creen el Evangelio, quienes vienen a fe por el poder de Dios, ya que por sí solos nunca creerían. Por todos ellos, Cristo hizo expiación real y completa, sin posibilidad de fracaso. Bueno, esa es la introducción al tema. La próxima vez vamos a examinar en profundidad pasajes en la Escritura que nos enseñan esta maravillosa realidad de la obra de Cristo en la cruz a favor de los que Él vino a dar vida eterna. Cuando tocamos un tema como el de hoy, algunos se preguntan lo siguiente, y ya en la primera hora vino una dama a hacer esta pregunta. Bueno, pastor, ¿cómo sé yo si Cristo murió por mí? Muy buena pregunta. La respuesta radica en este hecho. Cristo es el Salvador del mundo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú no conoces a Jesús, estás perdido y necesitas salvación. La salvación que solamente Cristo te puede dar. La Escritura dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees eso? ¿Entiendes eso? ¿Sabes que eres pecador?
¿Sabes que necesitas salvación? ¿Sabes que el Señor Jesús es el único camino a Dios, el único Salvador? Si sabes esto, entonces, si quieres ser salvo o salva, ven a Jesús hoy, sabiendo que Él no te puede rechazar. Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hablando del descanso eterno, vida eterna. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. No te preocupes por lo que no entiendes de la soberanía de Dios y su elección y el sacrificio eficaz de Cristo reservado para sus escogidos. Si tú eres una persona que quieres venir a Cristo hoy, ven a Cristo al Señor hoy. No te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo que sí entiendes. Y lo que sí entiendes es que Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Eres tú uno de esos? Ven al Señor hoy y encontrarás salvación en Él. Pablo, como cristiano y siervo del Señor, estaba consciente de llamar al arrepentimiento a todos y fe en Cristo. Y ese es nuestro llamado como cristianos. Querido oyente y amigo, quiero llamarte con las palabras del apóstol Pablo a considerar esto. 2 Corintios 5:20. Por tanto, dice Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ven al Señor, deposita tu fe en Él y dile, Señor, sálvame. Necesito salvación. Soy pecador. Si lo haces, puedes salir de este lugar sabiendo que has sido redimido.